Bueno, buen día, bendiciones para todos, espero que estén bien. Saludos a los de Facebook. En esta mañana yo quiero arrancar por aquí, como el que le bota el cloche al carro y nunca mira hacia atrás, y estaba el guardia. Pero quiero que nosotros veamos, ¿verdad? ¿Quién se acuerda de la palabra que se soltó el domingo pasado aquí? Poderosa, ¿verdad que sí? ¿Usted no se siente feliz que cuando usted tiene que ir a buscar o quiere escuchar una predicación, no tiene que ir a otra casa o a otro lugar, porque usted escucha las predicaciones de aquí, son suficientemente buenas y es un alimento grueso y poderoso? ¿Es o no es? Yo no tengo que buscar otra casa. Yo busco ministraciones de aquí mismo y quedamos totalmente abastecidos en nuestro espíritu. Amén. Y eso es algo bien importante que siempre debemos hacer, ¿verdad? Cuando Dios trae una palabra a la casa debemos siempre repasar. Estoy tratando de ponerme un reloj. Traigo mucho, ¿ok? ¿Verdad? El domingo pasado recibimos una palabra trascendental, como dijo Paul en Apocalipsis 1:19, que decía que era para ahora, para un porvenir futuro y para nuestras generaciones. Eso es lo que Dios está haciendo a través de nosotros, ¿verdad? A través de su iglesia. Y lo que Dios está haciendo es moviendo a la iglesia, o sea, te está moviendo a ti a pesar de mí. Todo el que decida escuchar lo que Dios quiere hacer, todo el que decida obedecer lo que Dios quiere hacer, va a ser movido e impulsado por el Espíritu para alcanzar la voluntad que Dios tiene para su vida, independientemente de lo que esté pasando afuera. ¿Amén? ¿Usted lo cree? Y mientras se daba la palabra, el domingo pasado, yo tenía una inquietud en mi corazón, ¿verdad? Y mientras iba hablando el Señor, se me iba organizando adentro, ¿verdad? Y yo dije, Dios mío, ¿cómo yo logro traer esto? Pero ¿quién se acuerda que el domingo pasado también se habló de que Paul habló de que la enseñanza que él traía, él quería que toda la iglesia la conociera? Porque toda la iglesia estaba recibiendo una revelación profunda. ¿Sabe usted que estaba hablando de usted? ¿Usted sabe que esas personas que están recibiendo la revelación profunda es usted? Amén. Ok, pues mientras él dijo eso, ahí se me empezó a organizar todo, ¿verdad? ¿Quién se ha dado cuenta que aquí la unción profética ha incrementado a un nivel que esto se ha volado, sin volado? ¿Es o no es? ¿Usted no se ha dado cuenta de que la unción profética encontró un asiento sobre este portal y sobre esta congregación y está sentada moviendo a través del Espíritu, impulsando para el cumplimiento de las palabras que se han hablado para esta temporada sobre esta casa? Amén. Y hay muchas personas, a medida que venimos a las reuniones y Dios está hablando y ellos están hablando, diciendo lo que ven, lo que están percibiendo a través del Espíritu, y es una cosa fuera de control. Realidad, es algo que usted no se debe sorprender. Yo estoy esperando que entre una persona nueva corriendo y gritando que Marcy le profetizó en la puerta. Porque la unción de verdad profética está tan fuerte que es lo menos que podemos esperar. Lo que podemos esperar aquí es que todo se vuelva profético. Amén. Y aunque eso es bueno y es bíblico, no es correcto jugar con lo que no es un juguete. ¿Ok? Y eso es bien importante. Esto es un chiste interno de nuestra casa, pero cuando mis nenes yo los veo jugando con algo que no es un juguete, yo solamente le hago una pregunta. Yo le digo, ¿eso que tienes en la mano es un juguete? Y ellos me dicen, y van y lo sueltan y lo ponen en su lugar. ¿Entienden? Y entonces, aunque la profecía es algo al cual todos vamos a tener acceso por el Espíritu Santo, no es un juguete. ¿Por qué no es un juguete? Vamos a ir a Apocalipsis 19:10. Quiero comenzar, hoy traje muchos pasajes. Dice, entonces me postré a sus pies para adorarlo, está hablando Juan, pero me dijo, no me adores a mí, yo soy un siervo de Dios como tú y tus hermanos que dan testimonio de su fe en Jesús.
Adora únicamente a Dios porque la esencia de la profecía, hay otra versión que dice que el espíritu de la profecía es el que da testimonio de Jesús. ¿Ok? Cuando nosotros hablamos de la unción profética o el espíritu de profecía, nosotros estamos hablando del testimonio del que nos salvó. Entonces, cuando nosotros no valoramos o no ponemos en su lugar a la profecía, no estamos valorando el testimonio de aquel que murió en la cruz por nosotros y nos mantiene con vida, con salud y con eternidad en esta dimensión. Quiere decir entonces que nosotros cuando hablamos de la profecía tenemos que saber que estamos hablando del testimonio de nuestro Salvador. Amén. Y el hecho de que todos podamos fluir no quiere decir que nosotros no vamos a valorar, no vamos a respetar o no vamos a entender el funcionamiento de esa profecía. La profecía es como un río. Como Paul, ¿verdad? Lo acaba de decir cuando bajó, es como un río. No se detiene y mientras se mantiene en su cauce es una bendición. Pero si se sale de su cauce de manera desbordada, comienza a hacer daño porque no está en el lugar que corresponde. Amén. No se puede detener. La profecía, gracias al Señor, está hecha para no detenerse. Pero tiene que mantener un curso y una directriz por donde el Espíritu mismo la pone a correr. ¿Están conmigo? Y cuando nosotros hablamos de profecías, o hablamos de un espíritu de profecía o de una unción profética, no es sinónimo de carácter maduro. ¿Están conmigo? La unción profética no es sinónimo de carácter. No es lo mismo, ¿ok? Yo quiero que vayan conmigo a 1 Samuel 19:20. Les voy a leer este pasaje. Está un poquito largo, pero yo quiero. Envió tropas, estamos hablando de Saúl, ¿verdad? Está tratando de buscar a David para matarlo. ¿Ok? Dice, envió tropas para capturarlo, pero cuando llegaron y vieron a Samuel, dirigía a un grupo de profetas que estaban profetizando. Y el Espíritu de Dios vino sobre los hombres de Saúl y ellos también comenzaron a profetizar. ¿Ve? Había una unción profética y unos hombres que iban destinados a matar a otro hombre cayeron bajo una unción profética. ¿Están conmigo? Cuando Saúl se enteró de lo que había pasado, envió otras tropas, pero ellos también profetizaron. Lo mismo sucedió por tercera vez. Finalmente Saúl mismo fue a Ramá y llegó al gran pozo en Secú, donde están Samuel y David. Preguntó. Están en Nayot de Ramá, le informó alguien. Pero camino a Nayot de Ramá, el Espíritu de Dios vino incluso, esa palabra incluso, sobre Saúl, y él también comenzó a profetizar por todo el camino hasta Nayot. Se quitó la ropa y a tirones y quedó desnudo, acostado sobre el suelo. No voy a darle implicaciones a eso porque hoy no acabamos. Todo el día y toda la noche profetizando en presencia de Samuel. La gente lo vio y exclamó. Pero dice que exclamó, pero ahí no hay una exclamación. Ahí hay una interrogación. Dice que hasta Saúl entre los profetas. Era una pregunta. ¿Por qué? ¿Tú sabes lo que está diciendo eso en un buen puertorriqueño? Ese tipo carnú. Ese pincho con patas. Ese tibón stay real está profetizando ahí. ¿Por qué? Porque la profecía y la unción profética, por más hermosa que sea, no puede dejar de tapar tu inmadurez y tu falta de fruto. Y aunque Saúl estaba profetizando bajo un don, su carácter y sus frutos daban otra cosa. Le iba a matar a David cuando terminó profetizando. Y nosotros tenemos que entender que el don de la profecía o el espíritu de la profecía no es sinónimo de madurez. ¿Ok? La unción profética, al igual que muchos otros departamentos, tiene su función. El hecho de que nosotros
demos una profecía o que alguien nos dé una profecía no tiene que ver nada con que seamos maduros, con que estemos dando fruto o que tengamos un carácter probado. Por eso, ¿verdad? Por eso es que es bueno la unción profética en la casa, pero nosotros no la podemos mezclar. Ni el que da la profecía tiene que ser maduro, ni usted cuando la da es maduro. Es una herramienta que no revela madurez ni fruto. Usted está conmigo. Esto es bien importante. Nosotros, les voy a decir algo, nosotros estamos metidos en una unción profética que es la llave para el cruce. Y hay un ataque sobre la unción profética para pervertirla y sacarla de su cauce. Y si nosotros no la conocemos, vamos a morir con el regalo en la mano viendo la tierra del otro lado. Y para eso no fuimos llamados en esta temporada. Amén. Así que nos alegramos de todo lo que Dios está haciendo a través de nosotros, pero nunca nos debemos olvidar que lo que Él hace a través de nosotros provenga de los dones o provenga de los frutos. ¿Ok? Recuerde que cuando usted llegue delante del Señor no lo va a conocer por las veces que usó los dones, lo va a conocer por las veces que dio fruto. Una mula profetizó. ¿Dónde está el fruto de la mula? ¿Dónde está el carácter de la mula? ¿Dónde estaba la madurez de la mula? En ningún lado, porque es un don. No tiene que ver con nosotros, ¿verdad? Y toda palabra, toda unción profética, toda palabra profética tiene que ser evaluada a través de la verdad y a través de su llamado. Una palabra puede ser verdad, pero puede que no sea para usted. ¿Entienden? No es solo evaluarla en la palabra, es evaluar que esa palabra también sea para usted. Porque entonces vemos que rompen a soltar palabras para otro y uno las toma. Es una verdad lo que se está profetizando, pero no es para ti. Y eso es bien importante y estamos en una temporada en la que nosotros tenemos que ver eso. Vamos a ver este otro pasaje, para que usted vea cómo está la unción profética, ¿verdad? Vamos a Números 24-25. Dice, así que Moisés, este fue en el momento en el que ya Moisés era mucha gente y él no podía solito, ¿verdad? Eso es un súper resumen. Así que Moisés salió y comunicó al pueblo las palabras del Señor junto a los 70 ancianos y los colocó alrededor del tabernáculo. Dame una pausa ahí. Antes de entrar a esta, nos dimos cuenta y entendieron que la palabra profética y la unción profética no tiene que ver con gente madura, ¿verdad? Inclusive no tiene que ver con gente convertida. Dios puede, a casa llegó una señora que bregaba espiritismo a hablarme de parte de Dios para que yo no hiciera algo que yo quería hacer. Dios la usó. Está apartada, nunca entró ni nada, pero Dios la necesitaba usar a ella para poder ayudarme a mí. Perdóname, leer acá, vamos para el 25. Después el Señor descendió en la nube y le habló a Moisés. Entonces les dio a los 70 ancianos del mismo espíritu que estaba sobre Moisés. Vamos a seguir un poquito más. Y lo puso en los 70 ancianos, déjame leer acá. Y cuando el espíritu se posó sobre ellos, los ancianos profetizaron, pero esto nunca volvió a suceder. Ustedes, déjame esa partecita ahí. Yo quiero que veamos una cosa. En esta unción profética en la cual la iglesia se encuentra, tiene que tener un conocimiento básico o vasto de lo que Dios está haciendo para que usted no entre en ilegalidad. Ahí se ve bien importante que Dios está desde la nube y dice que tomó del espíritu que estaba en Moisés para repartirlo a los 70. ¿Por qué Dios no le dio del espíritu de él a los 70 y lo sacó de Moisés?
porque los estaba poniendo a sujeción conforme a quien se le había entregado a la visión de lo que iba a hacer a través del pueblo. Lo tomó para que todo el que profetizara fuera del espíritu que había salido de Moisés fuera ilegal y no tuviera derecho. Si nosotros seguimos, que no, eso no va a estar ahí, pero si nosotros vemos en el capítulo 12, nos encontramos a Miriam y Aarón queriendo profetizar sin que haber sido impartidos por el espíritu que sacaron de Moisés. Entonces nosotros tenemos que saber que muchas de las cosas que están ocurriendo en este lugar es por lo que Dios está sembrando en este lugar y en esta congregación. Y fluye a través de las personas que recibieron la visión para que puedan trabajar en esta casa y no fuera. Escuchando lo que estoy hablando, Dios en ese momento lo sacó de Moisés para darle legalidad y sometimiento al don. Muchas veces su unción depende de tu cobertura espiritual y a la autoridad a la que Dios te pegó. ¿Lo ven? Entonces no podemos hacer como Satanás. ¿Usted sabe qué le pasó a Satanás? Satanás cuando estaba en el cielo se vio brilloso y pensó que el brillo era de él. Y cuando salió del cielo, se dio cuenta que allá lo que le daba el brillo era la cobertura a la que él estaba abajo. La cobertura y lo que está pasando aquí, Dios lo está haciendo porque para este portal y para este tiempo y para esta casa tiene una unción. Y mientras nosotros estamos bajo un espíritu que va conforme a la visión y a lo que Dios está estableciendo sobre este lugar, nosotros somos legales a lo que estamos haciendo. Amén. Eso es bien importante que nosotros lo veamos desde este punto de vista, porque es tan curioso que a Dios se le acabaron los espíritus en el cielo. No le pudo dar a esos 70 de otros, se los dio de Moisés para que hubiera legalidad en lo que estaba haciendo. Y a Miriam y Aarón terminaron con lepra por tratar de hacer algo fuera de la legalidad y de la autoridad que había sido designada para Dios para ese lugar. Y nosotros tenemos que saber que nunca el poder precedirá la autoridad. ¿Ok? Bien importante en este proceso porque en la unción profética va desde las cabezas bajando por las barbas para que nosotros seamos llenados de lo que Dios tiene para este lugar. Amén. Y así que para que eso no se detenga ni eso se dañe, nosotros tenemos entonces que aprender a bregar con esto. ¿Ok? Denme un momento. Tenemos que saber que todo lo que está haciendo el reino de los cielos sobre este lugar, los del otro lado, los del principado de la maldad están tratando de detenerlo y si no lo detienen lo pervierten. Entonces a veces yo no sé si es peor que lo detenga o que lo pervierta, pero ninguna de las dos nosotros podemos darle oportunidad en esta temporada en la casa. Ni a que se detenga ni a que se pervierta. Lo que Dios habló tiene que fluir de la manera que salió de su boca. Amén. Y las profecías y las visiones tienen instrucciones de tiempo y eso es bien importante que nosotros lo sepamos. Te voy a repetir eso. Las profecías y las visiones tienen instrucciones de tiempo y eso es importantísimo que nosotros lo sepamos en esta temporada y en todas las que nos resta, ¿ok? Vamos a ir a Apocalipsis 22:8. Yo, Juan, soy el que vio y oyó estas cosas. Cuando las oí y las vi, me postré para adorar a los pies del ángel que me las mostró. Perdónenme en algo. Ok. Me perdí. ¿Ya pasó? Pero él dijo, no me adores a mí. Yo soy un siervo de Dios, tal como tú y tus hermanos los profetas, al igual que todos los que obedecen lo que está escrito en este libro, adora únicamente a Dios. Entonces me indicó, no selles las palabras proféticas de este libro, porque este tiempo está cerca.
yo quiero darle 2 puntos bien importantes. ¿Me le puedes dar para atrás al versículo 8? Algo importante, mira lo que pasa. Es la segunda vez que leemos ya en un versículo de Apocalipsis que cuando Juan está recibiendo la profecía, su espíritu tiende a inclinarse. Entonces, ¿por qué tenemos que conocer? Porque cuando la unción profética viene en un corazón que no tiene un carácter probado, va a ver que cuando da una palabra profética, la otra persona como que se inclina. Y se empieza a llenar de soberbia su corazón y comienza a hablar y a decir todo lo que ve y todo lo que siente, buscando que los demás se inclinen por la necesidad de reconocimiento y por la falta de carácter. O de igual manera, del otro lado, usted no puede ver que usted le da una profecía a alguien y de momento, alguien le da una profecía y a los 2 días te llamó para otra profecía y a los 3 días te llamó para otra profecía. Nosotros tenemos que estar pendientes de esas cosas porque la profecía lo que te invita es a postrarte y quizás esa persona lo que está es falta de algo y lo que está buscando es que tu espíritu reconozca que hay poder ahí. Bueno. Eso no era el punto, pero vamos al 10. Lo encontré ahí, lo noté curioso, que siempre que el ángel le mostraba algo de forma profética, Juan se inclinaba automáticamente, ¿ok? En el 10 dice, ponme el 10. Ahí es donde está especificando que la profecía que se le está dando a Juan no la puede sellar porque tiene un tiempo y está cerca. Si nosotros vamos al libro de Daniel, al capítulo 12, versículo 4, pero tú, Daniel, mantén en secreto esta profecía, sella el libro hasta el tiempo del fin, cuando muchos correrán de aquí para allá y el conocimiento aumentarán. A Daniel le dieron una instrucción diferente a la que le dieron a Juan. Y nosotros tenemos que entender que cuando fluimos en una palabra profética, nosotros no damos la palabra profética cuando nos da la gana. Nosotros fluimos conforme a como el Espíritu nos esté guiando y el conocimiento de la palabra de Dios en nuestros corazones. Si vamos entonces a Habacuc 2:2, vemos a otro profeta siendo instruido o dándole un mandato diferente al que se le dio a Juan y al que se le dio a Daniel. Habacuc 2:2. No está, yo lo puedo leer desde acá. Ya dice: entonces el Señor me dijo, escribe mi respuesta con claridad en las tablas para que un corredor pueda llevar a otros el mensaje sin error. Esta visión es para un tiempo futuro, pero se tiene que empezar a ver desde ahora. Es lo que le está diciendo, describe el fin y este se cumplirá, aunque parezca que se demora en llegar, espera con paciencia porque sin lugar a duda sucederá. No se tardará. Y podemos ver que cada profeta que recibió una palabra profética tenía un tiempo y tenía una instrucción de qué hacer con esa palabra. No decidió el profeta lo que hacía, decidió quien se la dio. Amén. Y esto, entonces, cuando nosotros vamos, ¿verdad?, aumentando en unción profética, nosotros tenemos que saber que la palabra profética para lo que viene es para establecer y para proteger el tiempo verdadero del cumplimiento de la voluntad de Dios, sea para un lugar o para una persona. ¿Escucharon eso? La palabra profética viene a establecer y a proteger el tiempo verdadero del cumplimiento de la voluntad de Dios, sea para una persona o sea para un lugar. Entonces, cuando nosotros estamos escuchando la palabra profética, lo que nos están pensando advertir la Biblia y lo que nos da como detallito es que no te fijes ni cuál es la palabra, ni quién te dio la palabra, ni cómo recibiste la palabra. Tú tienes que estar velando el tiempo de la palabra. El énfasis no está necesariamente en la palabra, está en el tiempo en el que es soltada o es dada.
o para el tiempo que se tiene que manifestar. Y una palabra profética fuera de tiempo es un peligro. ¿Están aquí? Vamos a ver la reacción de Jesús ante profecía fuera de tiempo. Vamos a ir a Marcos 1, 22 al 25. Dice, la gente quedó asombrada de su enseñanza por lo que hacía con verdadera autoridad. Importante. Algo completamente diferente a lo que hacían los maestros de la ley religiosa. De pronto un hombre en la sinagoga que estaba poseído por un espíritu malo gritó, ¿por qué te entrometes con nosotros, Jesús de Nazaret? Has venido a destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús lo reprendió. Cállate, le ordenó, sal de este hombre. Dame hacia atrás, por favor. ¿Otra más? No, perdón, el 24. Mire lo que estábamos hablando ahorita. ¿Por qué te entrometes con nosotros? Jesús venía a entrometerse con ellos, ¿eso es una verdad? Sí. Él venía a desmadrarle todo el reino que ellos tenían montado, que le habían, y toda la autoridad que le habían quitado a Adán en el Edén y a Eva. Has venido a destruirnos, vino a destruir todos sus planes. Todo lo que ellos tenían, todo el armazón. Sé quién eres, eres el Santo de Dios. ¿Era mentira? Era verdad. Pero era una verdad que no podía ser establecida en ese tiempo. Y cuando las verdades no son establecidas en el tiempo correcto, es tiempo de callar. Hechos 16 al 9. Perdón, 16 al 19. Cierto día, cuando íbamos al lugar de oración, nos encontramos con una joven esclava que tenía un espíritu que le permitía adivinar. En otras versiones dicen pitonizo. En adivinar el futuro por medio de la adivinación. Ganaba mucho dinero para sus amos. Ella siguió a Pablo y también al resto de nosotros gritando, estos son los hombres estos hombres son los siervos del Dios Altísimo. ¿Era una mentira? No. Y han venido para decirle cómo ser salvos. ¿Era una mentira? No. Ella siguió a Pablo y también al resto de nosotros. Ok, dame el otro, perdón. Esto mismo sucedió día tras día hasta que Pablo se molestó, de tal manera que dio la vuelta y reprendió al demonio. Fíjese que es un espíritu que le está diciendo la verdad, pero Pablo le llama un demonio. O sea, no porque lo que te estén diciendo es verdad, tiene que venir de Dios. Estaba dentro de la joven, te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y al instante la dejó. Vamos a lo otro. Entonces, no vaya más ninguno. El otro pasaje, que no lo puse porque es bien largo, es en el pasaje de Lucas, donde está Jesús en el desierto, y se acuerdan que fue tentado que convirtiera las piedras en pan. ¿Lo hizo? No. ¿Por qué? Porque no era el tiempo. ¿Él lo podía hacer? Sí. ¿Era verdad? Sí. ¿Era el tiempo? No. Lo tentaron que ofreciéndole los reinos iban a ser de él. Sí. ¿Era el tiempo? No. Le ofrecieron que se tirara de una piedra para que los ángeles lo vinieran a asistir. ¿Los ángeles lo venían a asistir? Sí. ¿Era el tiempo? No. Entonces podemos ver a Jesús luchando con el tiempo en el que se establecen las profecías. Porque Jesús era el cumplimiento de una profecía, pero él iba en un cuidado del Padre para que no solo se cumpliera lo que el Padre dijo, sino que se cumpliera cuando el Padre dijo. En la temporada, ¿se acuerdan que a él lo invitaban a subir a las fiestas y decía, no, yo no voy ahora, suban ustedes? Y de momento decía, ha llegado la hora. Porque él no solo estaba velando el cumplimiento, él estaba velando el tiempo. Y esto es importante, vamos afirmando por ahí, ¿ok? La importancia de la profecía es que esté dentro de un marco, ¿verdad? Y Jesús vigiló para que se cumpliera. ¿Y por qué?
¿por qué es tan importante esto, Elvi? ¿Por qué tú estás machacando esto y esta predicación como que tan seria? ¿Por qué? Porque es serio. Y porque si usted tiene promesa sobre su corazón, usted debe de velar por aquello que le quiere robar la promesa que Dios puso sobre ustedes. Y cuando ya él se le hace inminente, ya a usted se le reveló lo que se le va a dar, él lo que va a intentar es sacarlo del tiempo para que lo obtenga. Y en la unción profética hay mucha gente que está recibiendo lo que Dios quiere hacer con ellos. Pero hay mucha profecía antecediendo lo que deben de esperar. Y lo que van a hacer es tronchar lo que Dios dijo que iba a pasar sobre esas vidas. Tenemos como testimonio, Dair y yo, en una casa espiritual en la que estábamos, que vino un profeta y en realidad yo creo que aquella profecía era bien de Dios. Pero el muchacho se le acababa de entregar un negocio súper próspero. Y el profeta le dijo, tú vas a ser millonario. Y él salió corriendo, cogió 6 tarjetas de crédito y se compró 2 motoras y creo que un jet ski. ¿Están aquí? ¿Era la palabra de Dios? Seguramente sí. Tenía todo el andamiaje para que esa palabra se cumpliera, pero se soltó antes de tiempo. Y el hombre salió en sus fuerzas a hacerlo. ¿Ok? Cuando nosotros empezamos cuando se levanta la unción profética, a la misma vez se levanta un espíritu pitonizo para pervertir lo que está pasando, ya que no lo puede detener. ¿Están conmigo? Un espíritu pitonizo es un espíritu de adivinación o es un espíritu de encantamiento. Mire algo. Ese espíritu pitonizo tiene como fundamento personas que no han permitido que la palabra sea la espada que le separe el alma del espíritu. Una persona almática para un espíritu pitonizo es lo mismo que es la sangre para un tiburón. ¿Entienden? Cuando nosotros estamos en el alma, operando en el alma, somos el terreno precioso para que en medio de una unción profética nosotros seamos usados a través de espíritus pitonizos. Vamos para allá. Vamos a entrar en lo del espíritu de pitón, pero vamos a dar el resumen. La profecía a tiempo es buena, ¿verdad que sí? No es necesario el carácter para darla. Cualquiera la puede dar. Es un peligro fuera de tiempo. Debe estar bajo la autoridad que sea legal dentro de una congregación. Y no toda profecía o visión es para darla. ¿Ok? Cuando Paul el domingo, ¿qué hay en mi corazón? ¿Cuál era mi inquietud? Yo estoy viendo que hay, como le dije, una unción profética bien alta en la casa. Está súper alta. Pero a la misma vez, mientras veo eso, veo mucha gente dando profecías sin pensar, sin analizar, dándole profecías tanto a una persona joven, a otra persona joven, sin medir si hay un tiempo. Y yo llevo con esa inquietud en adición de reprenderlo, que a veces lo que me pongo a hacer en silencio, empiezo en nombre de Jesús, Señor, si no es el tiempo, cállalo, confunde lo que no le termine de dar la profecía, porque no todo lo que tú ves o todo lo que el Espíritu te da para una persona se lo tienes que decir en esa temporada. A veces es para que lo ores, tú puedes tener la inquietud, pero no la asignación. ¿Usted me entiende? Yo sé que la palabra es fuerte, pero esto es lo que lo va a mantener. Recuérdese que cuando usted comience a hacer las cosas de manera incorrecta, lo que va a hacer el enemigo es manchar su testimonio para que más adelante no le crean. Cuando Paul enseñaba y empezó a hablar, él habló de esto. Voy a mencionar estos 3 pasajes y después cuando mencionó lo del Apocalipsis 12:1, donde estaba la mujer, la señal en el cielo, ¿se acuerdan?
Se tienen que acordar todos. Oh, sí, nos acordamos porque fue el domingo pasado que estaba la señal de la mujer en el cielo. Se mencionó a Génesis 3, donde estaba la mujer en el árbol. Y también, y no se mencionó, pero fue lo que me vino a mi corazón, Génesis 1:14, donde estaba hablando de las lumbreras y de su función. Cuando yo estoy ahí sentado y Paul habla sobre eso, yo siento que el Espíritu Santo me dice: Elvis, lo que había en el árbol era un espíritu pitonizo. Y entonces, como que yo nunca había escuchado ese proceso, yo dije: un espíritu de pitón. Me dijo: sí, el pitón, el espíritu de pitón, el espíritu de adivinanza está representado en una serpiente. Y lo que estaba haciendo ese espíritu allí era adelantándole a Eva algo que ella todavía no debía saber. Entonces, cuando usted le estaba revelando una verdad fuera de tiempo, o sea, aquel árbol era una puerta y adentro de esa puerta había una profecía sellada que todavía no debía ser abierta. Y como el querubín en su tiempo que era bueno velaba puertas, pues estaba en una puerta de maldad parado esperando a la víctima para poderla coger y entrarla a su dimensión. ¿Están ahí? El árbol era una puerta, ¿verdad? Y nosotros nos debemos de mantener de verdad fuera y lejos de toda profecía y de estar persiguiendo profetas. Nosotros debemos estar metiéndonos en la palabra, para que sea el Espíritu Santo a través de ella que revele los tiempos que tiene para nuestra vida, para nuestra familia y para nuestra congregación. Y si nosotros comenzamos en medio de la unción profética, en vez de buscar la profecía que venga a través de otro, buscar que la profecía venga a través de la misma palabra hacia ti, la confirmación de lo que Dios está haciendo en tu vida va a venir a través de otro. Porque ya el Espíritu te la habló a ti. Cuando la serpiente habló con la mujer, lo que hizo fue profetizarla y adelantarle un tiempo. Y lo único que se abre cuando a ti te dan una profecía fuera de tiempo adelantada es una puerta para el mal. ¿Se acuerdan lo que se habló? Ella le dijo: no, conocerás el bien y el mal. Ya el bien ellos lo conocían, lo que ellos no conocían era el mal. Y ella lo que hizo ese espíritu, Satanás a través de ese espíritu, fue darle una profecía antes de tiempo para que cuando ella la tomara se le abriera una puerta del mal. Y entonces cuando nosotros andamos buscando profecías fuera de tiempo, nosotros estamos acercándonos a un árbol que nos dijeron que no nos acercáramos. Y cuando nosotros andamos totalmente sin pensar, sin un carácter, dando profecía a nuestros hermanos sin medir, somos la serpiente que le está abriendo la puerta a ellos. Y yo no quiero ser la serpiente de nadie. Yo quiero ser la bendición, yo quiero ser el que te ayuda, el que te mantiene, el que te trae. Y nosotros tenemos que ver que lo que estamos haciendo y a lo que nos estamos exponiendo es algo súper maravilloso, porque estamos entrando en un tiempo de cumplimiento, pero lo debemos cuidar porque hay alguien que nos lo quiere robar. Amén. Ustedes están serios, molestos. El espíritu de Pitón tiene un problema. No él, nosotros, si lo escuchamos. Que no trae mentiras, trae verdades reveladas fuera de tiempo, y es peor discernir una verdad fuera de tiempo que una mentira. Y cuando nosotros la escuchamos, no sabemos lo que tenemos que hacer. Mire esto, mire qué cosa impresionante. La palabra para adivinar, ¿verdad? Que es un espíritu de adivinación, es la palabra Nahash, si la dije bien, si la pronuncié bien. Nahash, en hebreo es la 5172. Se refiere a encantamiento, determinar por suerte, un rollo mágico, una serpiente, una culebra o un áspid. O sea que cuando la Biblia dice que allí había una serpiente, había un Nahash, había un espíritu de adivinación sobre aquel lugar.
Y aunque en otras versiones la palabra culebra lo que significa es un seraf, que viene de la palabra serafín, que eso nos da otro concepto de que qué estaba pasando en aquel árbol. ¿Se acuerdan que el dragón se llevó una tercera parte de las estrellas del cielo? ¿Se acuerdan de esa parte? Y se acuerdan que cuando las visiones del cielo hay arcángeles, querubines, criaturas y de muchos rostros, pues la Biblia dice que se llevó una tercera parte, pero no dice de qué rango se los llevó. Entonces nosotros siempre estamos pensando que lo que está aquí es una misma clase de demonios, pero él cuando arrastró con la cola, me imagino que se llevó cosas grandes de allá, ¿ok? Eso no lo dice la Biblia, eso lo dije yo por si acaso. Pero usted lea e investigue por ahí. Cuando nosotros recibimos profecía antes de tiempo, quedamos como Eva, encantados. Ese espíritu, ese nakash, lo que hace es encantarnos para que entonces se abran unas puertas que no tienen que ser. El espíritu de Pitón trata de que el tiempo de Dios sea alterado en la entrada y en la salida a esta dimensión. Ese espíritu quiere adelantar o atrasar la entrada de los sueños de Dios que provienen de su Olam a esta dimensión para de igual manera pervertir la salida de esta dimensión a su eternidad. Ok, ¿los enredé? Ok. La profecía es un sueño de Dios. Y tiene que entrar a esta dimensión para que sea cumplida. ¿Están conmigo? Ok, déjenme contarles este ejemplo. Cuando el lunes, cuando me acosté domingo, y el lunes de madrugada me despierto y siento en mi espíritu la palabra inducir, y caigo con los ojos abiertos. Y le digo, Señor, ¿de qué me estás hablando? Inducir. E inmediatamente me viene la imagen de la farmacia, que son las dos serpientes cruzadas. Lo que nosotros decimos el espíritu de farmaqueia. Han escuchado de eso aquí, ¿verdad? Muchas veces. Y cuando digo, Señor, ¿qué tiene que ver? Me dice, farmaqueia también trabaja con espíritus de adivinación. Me dijo, cuando un niño, escuchen, cuando un niño es inducido a nacer antes de tiempo de lo que Dios estableció, está tratando de robarse unos días aquí en el cual no están escritos para él. ¿Lo entendió? Dios estableció el día en que ese sueño tiene que entrar y a través de la inducción ellos tratan de que el niño nazca antes. Porque no hay nada escrito de él en esa temporada aquí todavía. Y él está tratando de robarse en esos días y de establecer otros tipos de espíritus en el niño para marcarlo desde bebé. Pero de igual manera, cuando el día de su muerte está escrito y Dios lo llama y lo entúan, están tratando de lo que le falta, robarle en esos días su alma para que Satanás se quede con ella. Entonces ese espíritu de Pitón lo que hace es alterar la entrada y la salida a esta dimensión desde la eternidad. Y nosotros hemos pensado que es una tontería, pero lo que está pasando es que cuando Él se roba los tiempos y cuando Él altera los tiempos, automáticamente nosotros tenemos que entrar a buscar otros tipos de espíritus para poder mantener un sueño que todavía en el corazón de Dios no ha nacido en esta dimensión. Y cuando se te suelta una palabra profética antes de tiempo, tú corres a cumplir algo que todavía no tiene el tiempo de su comienzo. Y entonces empiezas con fuerzas de hombre, con espíritus de control y con espíritus que no pertenecen al reino de los cielos a tratar de sostener un sueño que Dios te dio, pero todavía no ha nacido. Eso le da sentido a muchas cosas que me han pasado en mi vida. Yo no sé si a ustedes le da sentido, pero a mí sí. Mire esto, si nosotros vamos a 1 de Samuel 28, 3 al 8. ¿Tienes por ahí? Sí, es que te salté como... No, ya ahí se acabó.
Durante ese tiempo, Samuel había muerto y todo Israel había hecho duelo por él. Fue enterrado en Ramá, su ciudad natal. Saúl había expulsado del territorio de Israel a todos los medium, que en otras versiones dicen que son adivinos, ¿verdad? Encantadores, agoreros, sortilegios, a todos los que consultaban los espíritus de los muertos, micromancia. Los filisteos montaron su campamento en Sunén y Saúl reunió a todo el ejército de Israel al campo de Gilboa. Cuando Saúl vio al inmenso ejército filisteo, tuvo miedo y se aterrorizó. Envió espíritu de intimidación antes, ¿ok? Para invitarlo a qué. Entonces le preguntó al Señor qué debía hacer, pero el Señor rehusó a contestarle, ya fuera por sueños, por sorteo sagrado, que es el Urim, o por medio de profetas. No me lo quité. Saúl buscó la manera de que Dios le hablara de una manera legal. ¿Están conmigo ahí? ¿Verdad que sí? Entonces, pero dicen que Dios se rehusó a contestarle. ¿Por qué se rehusó? Porque no había tiempo para una contestación. Sigamos, por favor. Así que Saúl le dijo a sus consejeros, busquen una mujer que sea medium, o sea, que tenga un espíritu de adivinación para ir y preguntarle qué hacer. ¿Qué estaba tratando? De entrar a esta dimensión, una respuesta que Dios no quería. Y está tratando a través de espíritus pitonizos y de espíritus de adivinación de traer algo que para Dios no es tiempo de dar contestación. Y muchas ocasiones nosotros estamos buscando una palabra profética para algo que ya Dios en nuestro corazón nos dijo que no. Y tú vas a recibir una contestación y vas a recibir la contestación que quieres, pero no viene del Espíritu Santo, viene de un espíritu pitonizo. Y se te puede dar dentro de la casa con una persona almática que tuvo un discernimiento, escuchó lo que tú necesitabas y te lo profetizó. Pero un discernimiento de espíritu no quiere decir que es una profecía verdadera. Yo he escuchado personas que me dicen, yo tenía un viaje preparado. Y vino esta persona y me dijo, tú te vas de viaje. Y me dijeron, y lo tomé como confirmación. ¿Cómo que como una confirmación? O sea, el hecho que alguien discierna lo que está en tu corazón quiere decir que es una palabra profética. La palabra profética verdadera viene del Espíritu y te viene a confirmar. Y si lo que tú estás haciendo, lo estás haciendo de manera ilegal, y si lo que estás haciendo se sale de la voluntad que Dios estableció para tu vida, aunque te lo diga el apóstol más grande de esta tierra, es una mentira. Y usted no es culpa del que te la dio, es culpa tuya de que estabas buscándolo y buscaron la forma de que a través de un espíritu de pitón se te adelantara lo que tú querías o lo que tú querías escuchar o lo que no debías tener. Es bien peligroso, la unción profética está suelta, pero nosotros tenemos que saber que lo que está pasando en esta casa es de grande escala. Pero la historia nos dice hacia atrás que no somos los únicos que han pasado por esto. Y que lo que los ha llevado al error es el espíritu de Pitón. El comenzar a empujar el sueño de Dios sin que Dios tenga un tiempo de nacimiento. Mire, Satanás, escuche esto, Satanás no necesita un brujo dentro de la iglesia. Con que haya un hombre almático profetizando con un espíritu de pitón le es suficiente. Hace el mismo trabajo, pero en diferentes caspachos. O sea, yo les voy a decir algo, ¿sabe? Dios ha hablado unas cosas sobre mi vida que yo sé que son futuras. Yo como María, las he guardado en mi corazón porque sé que no son para esta temporada. Y he visto personas, ¿por qué le digo que la unción profética está subiendo? Porque yo he sido testigo. Y ha venido gente a hablarme de lo que ya Dios me dijo, que es para parte de lo que Él va a hacer en mi vida, pero no es para este tiempo, pero han venido como con una autoridad a decirme, no, yo sentí esto de Dios, y Dios lo que te está hablando es esto, y tú tienes que hacer esto, y me han venido a tratar sin querer, no hay intención, mala intención. ¿Cómo? A darme instrucciones de que coja el sueño que está en el estante para 2 o 3 años más adelante tal vez, y yo lo adelante a este.
Entonces, yo lo que estoy viendo es que veo una unción profética bien alta, pero una madurez bien poca. O personas hablando todo el tiempo, profetizando. Y cuando yo voy y digo, pero una pregunta, ¿cuál es tu tiempo? Tú no conoces nada de algunas cosas y usted tiene que tener cuidado. Porque yo sin querer te puedo matar. Y después que tú estés muerto, aunque te mates sin querer, muerto estás. Y muchas veces en estos procesos mueren los sueños de Dios. Mueren las temporadas que Dios tenía para tu vida. Eres asaltado por lo que Dios tenía por estar recibiendo o buscando lo que en ese tiempo no se debió haber buscado. Amén. Recuerde. Y yo quiero que lo veas de las dos direcciones. Tenga cuidado con lo que recibe. Todo lo que recibe lo tiene que evaluar. Y tenga mucho cuidado con lo que da. Yo no estoy impartiendo espíritus de temor. Esto es un espíritu de responsabilidad y de administración. El reino de los cielos se administra en un orden correcto. ¿Ok? Y usted no se hace menos. Cuando yo tengo una duda si yo debo dar una palabra, yo no tengo ningún problema en llamar a María, a Paula, a Neri, a César y decirle, sentí esto sobre esta persona. Y ellos me han dicho, no es el tiempo. Eso es y yo me retracto y oro por la persona. ¿Qué? ¿Que no voy a orar porque no se la puedo dar? Porque no me pude echar el guille de darle la palabra y decir que fui yo a quien Dios se lo reveló. Quizás Dios te la dio para que ores, no para que se la digas. ¿Ok? Mire, cuando nosotros entramos en esos procesos, ¿se acuerdan del single del domingo pasado? De la visión, ¿verdad? ¿Se acuerdan? De Paul, míralos, todos tienen que hacer así porque se tienen que acordar. Hay dos palabras bien diferentes. Hay una palabra en la Biblia que es vista y hay otra palabra en la Biblia que es visión. La Biblia dice que le fueron abiertos los ojos a Eva cuando comió o tocó de lo que no había. Lo que ella se le abrió fue la vista y se le cerró la visión. La visión es aquella que ¿ustedes se acuerdan el cuento de Lot y de Abraham que lo subieron al mismo monte? Uno se trepó y Lot vio con la vista y parece que a Abraham le subieron un poquito más, lo metieron en el mundo espiritual y con los ojos espirituales tuvo una visión. Entonces, en el espíritu usted siempre va a ver más que lo que ve, pero cuando nosotros tomamos las profecías en nuestra carne, nosotros cambiamos la visión de Dios por la vista del espíritu de Pitón. Y entonces la Biblia dice que sin visión el pueblo se descarrila. Si usted ve en el Génesis, la Biblia dice que ellos veían a Dios, que ellos se paseaban con Dios, quiere decir que su visión estaba abierta, pero su vista estaba cerrada. Cuando ellos toman la profecía antes de tiempo, se le abre la vista y se le cierra la visión. Entonces, cuando usted ve la promesa en Joel o en Hechos, dice que cuando el Espíritu viniera, lo que el hombre iba a tener nuevamente era visiones. Porque eran los ojos abiertos, los ojos espirituales, lo que se le iba a volver a abrir al hombre para entrar en la dimensión y poder desactivar los ojos de la vista. Y cuando tú andas en una profecía verdadera, la profecía verdadera te camina porque tú ves en visión, tú ves lo que está pasando antes de que suceda y sabes quién te llama. Pero cuando lo hacemos en nuestra fuerza, lo hacemos bajo la vista. Y por eso todo lo que pasa en esta dimensión te detiene cuando en la visión todavía no se ha detenido. Entonces nosotros quedamos ciegos a la dimensión espiritual cuando no lo logramos hacer así. Amén. Miren algo, cuando ustedes ven
yo les pedí Apocalipsis 12:1. Yo creo que no se las pedí. Si me la pueden buscar, se lo agradezco. Miren lo que la buscan. Mientras Paul enseñaba, habían dos mujeres en esa conversación. Estaba Eva al principio, siendo cegada su visión y siendo abierta su vista. Y en Apocalipsis 12:1 había una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y una corona con 2 estrellas sobre su cabeza. Cuando yo vi eso, lo que vi fue una mujer madura. La iglesia madura que había dominado el raquia, por eso, que era el que impide que las cosas se den en el tiempo correcto, pero ya caminaba bajo los moadines y por eso tenía la luna abajo. Había madurado tanto que entonces cuando ella entró en los tiempos, ya el espíritu de Pitón no afectaba a ese tipo de iglesias, y entonces cuando la gente la podía ver como una señal, podía ver que había dominado el raquia, que había dominado los tiempos y los moadines de Dios, y entonces el sueño de Dios estaba por darse a luz. Porque el sueño de Dios se da en el tiempo correcto. Y la iglesia madura, o sea, yo maduro, tú maduro, su nombre maduro, usted llega a madurar cuando usted logra caminar sobre los moadines de Dios y dominar aquello que le está tapando, lo que no permite presenciar los tiempos correctos. Y el sueño que Dios puso en su vida, usted va a dar a luz. Y aunque el dragón esté cerca, se dará la tierra y alas como asistencia. Esa no la entendieron. Esa imagen representa la iglesia que domina a los espíritus de Pitón, en que los sacaban de los tiempos, maduró y logró dominar los moadines de Dios. En este momento es que la iglesia está siendo alada en esta temporada por espíritus de religión que la alan hacia atrás y por espíritus de Pitón que la empujan hacia el frente. Entonces hay una guerra y la unción profética está viniendo para establecer el punto. Esta es la temporada. Esta es la temporada que Dios no es a través de la religión ni a través de la adivinación, es a través de un espíritu correcto, el cual va a llevar a la iglesia a un conocimiento de los tiempos para estar bajo su voluntad y experimentar la gloria como algo normal. Cuando nosotros logramos entrar en las temporadas correctas, entonces lo que se veía lejos o lo que se veía extraño comienza a ser normal. ¿Y por qué ha subido la unción profética? Porque el espíritu de profecía es el encargado de derrotar el espíritu de incredulidad. Escuchen algo, yo quiero comparar estos dos pasajes. Vamos a Mateo 13:58. Ya estoy acabando. Este es Jesús, ¿ok? Vamos a hablar de Jesús. Por lo tanto, hizo solamente pocos milagros allí debido a la incredulidad de ellos. Eso fue en Nazaret. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Milagros y señales. Y a nosotros se nos ha enseñado que los milagros y las señales traerán y convertirán a las personas. Pero cuando nosotros vemos ese pasaje, que no creo que ninguno tengamos una potestad en este momento de hacer lo que Jesús estaba haciendo en ese momento, la Biblia dice que ni con todas las señales y los portentos que hizo, logró de que la gente lograra creer lo que él estaba haciendo. ¿Por qué? Porque la gente está en egocentrismo. Y cuando yo hago un milagro en Matías, quizás a Sol no le importa. Escuche esto. Pero cuando vamos entonces a 1 Corintios 14, 24, 1 Corintios 14, de 24 al 25, dice: pero si todos ustedes están profetizando, y los incrédulos o la gente que no entiende estas cosas en la reunión, los indoctos,
serán convencidos de pecado y juzgados por lo que ustedes dicen. Al escuchar sus pensamientos secretos quedarán al descubierto y caerán de rodillas y adorarán a Dios declarando: en verdad Dios está aquí entre ustedes. Es el espíritu de profecía el encargado contra la generación que se está levantando, que no quiere creer en nada. Y por más milagros y por más portentos que ellos vean en otros, ellos no van a reaccionar hasta que el Espíritu Santo no haga algo dentro de ellos. Y la Biblia dice que cuando el espíritu de profecía viene y comienza a revelar lo que está en sus corazones, ellos caerán adorando y reconociendo la existencia de Dios sobre su vida. Amén. Y nosotros nos estamos moviendo en una unción profética para cuando la gente se levante con incredulidad desde la puerta, desde los ujieres, desde el frente, comencemos a profetizarle de manera madura, de manera segura lo que Dios está hablando sobre sus corazones, y todo espíritu de incredulidad quedará sin pasar esa puerta. Pero ese es el espíritu que Dios quiere levantar en esta temporada, pero entonces está tratando de ser disfrazado, hiriéndonos a nosotros mismos, diciéndonos que Dios quiere hacer algo cuando todavía no es el tiempo, para que por nuestras desilusiones no tengamos fuerza para profetizarle a otro. Está tratando de desilusionar nuestro corazón, adelantándonos cosas de las cuales Dios todavía no quiere que hablemos. Nos está acercando a un árbol y nosotros nos estamos dejando acercar. Y podemos comer de todos los árboles, pero queremos de ese. Es bien importante, con esto cierro, que nosotros entendamos que lo que está pasando en la casa es bueno y es correcto, pero nos tenemos que preparar. Yo no sé usted, pero yo tengo un anhelo ferviente de ver cosas maravillosas pasando sobre este lugar, en mi vida, en mi trabajo, en el trabajo de ustedes, a través de lo que se está soltando desde esta plataforma. Vienen unas promesas para la casa, y en esas promesas está usted. Cuando yo estaba ahorita ahí, el Señor me dijo: dile que se abrieron plazas espirituales por lo que viene para la casa. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que usted decide si usted entra en esa plaza o no. Pero es bien importante que no siga peleando con lo que Dios le está quitando. Y no sé para quién es, pero sé que es para alguien. Lo que Dios te está quitando, no te lo está quitando porque es malo, te lo está quitando porque es viejo. Las cosas viejas pasaron. No siempre que Dios te viene a quitar es porque es malo, es porque lo viejo se vuelve malo. Por eso Él no dice que todas las cosas malas pasaron, porque de las malas, las que no son malas, tú te quedas con las viejas. Pero por eso te dice que las cosas viejas pasaron, porque ahí incluyen las que son malas y las que Él ya no quiere que estén en tu vida. Así que no sigas preguntándole por qué te lo quitó, es porque es viejo y hay algo nuevo para ti. Amén. No sé para quién es la palabra, pero recíbala. ¿Por qué? Porque lo que Dios va a hacer en la casa es que abrió unas plazas espirituales y está buscando gente dispuesta y disponible que quieran venir, y que la unción profética le ha estado hablando a sus corazones y lo ha estado estableciendo, y no se han atrevido a hablar, no se han atrevido a decir, pero es tiempo de que usted se acerque, es tiempo de que usted confirme, y es tiempo de que usted llene el requisito para esa plaza, para cuando Dios traiga a los que faltan, usted esté posicionado espiritualmente en los tiempos correctos y con la palabra profética que se dio sobre usted para esa temporada. Y la unción profética viene a promocionar, viene a levantar el testimonio de Jesús, pero lo va a hacer a través de nosotros, su iglesia, la que va a estar madura, la que va a estar segura, la que va a saber obrar y operar con todos los dones y los ministerios que Dios está enviando. Pero no podemos utilizar lo que Dios nos dio para buscar nuestra conveniencia. Nosotros, ¿sabe? Bueno, por aquí hay personas que son de mi célula. Yo nunca he estado profetizándole. Llevamos 2 años ya casi, vamos, ¿verdad? Yo no estoy usando el don para que se queden o para que vengan.
Porque eso no es para mí, eso es para Él. Y nosotros tenemos que saber que lo que se nos está entregando, se nos está dando porque lo que viene es grande. ¿Sabe? Entonces lo estamos viendo como que va a venir. No es que ya empezó. La profecía ya empezó. El avivamiento ya comenzó. Lo que pasa es que tú no te das cuenta, los que están en entrenamiento, no es que la guerra no ha comenzado, la guerra empezó, pero ellos están en entrenamiento. Y nosotros estamos espiritualmente siendo entrenados de lo que ya comenzó. Y nos corresponde a nosotros a través de la unción profética fluir y recibir. Chugui estaba hablando ahorita, ¿verdad que sí? De lo que está pasando en la casa. Y nosotros a veces estamos ya viviendo parte del cumplimiento de la profecía y esperando que se dé mientras nos gozamos de lo que ya se está dando. Amén. Así que yo quiero que usted reconozca que estamos en un fuerte mover espiritual y profético en la casa. Ese ha sido uno de los estandartes, ¿verdad?, más fuertes que ha tenido Ciudad desde sus arranques. Yo he buscado historia para atrás, pero llegó el momento que la iglesia madure y velemos sin controlarlo, sin espíritus de control, dejar que el río fluya sin que nadie se ahogue en él.